Todos los días se producen novedades científicas, hechos históricos, y los años pasados nos han dejado conocimientos que no recordamos o que simplemente no conocemos. Por eso estamos con este espacio desde hace 58 años. Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema: Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Cuál es el misterio del Santo Grial? Hablaremos del científico que descubrió el primer hueso de dinosaurio. ¿Será cierto que los insectos tienen mucha proteína y por eso es bueno comerlos? Iniciamos y desarrollamos Oigamos la Respuesta gracias a las consultas que ustedes amablemente nos envían. No dejen de hacerlo. A través del WhatsApp y desde Carazo, Nicaragua, la señora Socorro Quintanilla nos ha enviado su consulta que dice: tengo varios árboles de jocote que dan cosechas en marzo y abril, pero cuando ya tienen cosechas se pudren. ¿Qué será lo que pasa? ¿Habrá algún remedio? Escuchemos la respuesta. Para saber qué cosas podrían estar provocando ese problema en sus árboles, es importante observar bien qué clase de daños tienen los frutos. Si tienen gusanos u orificios, es probable que se deba a la mosca de la fruta. Si está dañado con humedad o muy seco, podría significar que los arbolitos tienen hongos. Uno de ellos es el conocido como Phytophthora. Al principio, el ataque de este hongo se nota por unas manchas oscuras en el fruto. Luego se forma una especie de moho de color blanco y, por último, los frutos se secan y quedan pegados en las ramas. En caso que sea el hongo Phytophthora, podría aplicarle a sus árboles algún tipo de fungicida a base de fosfetil. Puede consultar en tiendas o cooperativas agrícolas en su localidad, ya que el nombre comercial varía en cada país. Por otro lado, desde hace varios años hay una enfermedad llamada micoplasma o fitoplasma que aparentemente la transmiten las chicharras. Los síntomas comienzan cuando las hojas se ponen amarillas. Luego los frutos se maduran antes de tiempo, se pudren y terminan secos pegados a las ramas. Hasta el momento no se han encontrado formas de controlar esta enfermedad y los productores no han tenido más remedio que cortar los árboles enfermos. Para evitar hasta donde sea posible esta clase de enfermedades, se recomienda sembrar los árboles de jocote en lugares donde el agua no se encharque o empose, ya que el exceso de humedad durante la época lluviosa hace que se aumente la aparición de hongos. Además, si el jocote se reproduce por esquejes, se recomienda hacerlo a partir de árboles madres de diferentes fincas o lugares. Los árboles no se deben sembrar muy juntos, sino dejando de 15 a 20 metros entre árbol y árbol. Esto evita que las raíces compitan con los nutrientes del suelo. Es conveniente realizar podas cada 3 o 4 años, porque así se airea el arbolito y se le da más fuerza a las ramas y, lógicamente, a la producción. De lunes a sábado y a través de diferentes frecuencias de radio y otros medios de comunicación, usted puede escuchar Oigamos la Respuesta. Quiero saber del científico que descubrió el primer hueso de dinosaurio en el año 1824. Esa es la pregunta que nos hace Rommel Araya Martínez. Nos ha enviado su consulta al WhatsApp del ICQ desde San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Probablemente usted nos pregunta por un científico inglés llamado William Buckland. Se cuenta que el señor Buckland acompañaba desde niño a su padre para buscar restos de conchas y algunos animales marinos.
Más adelante, Buckland estudió teología y se hizo sacerdote protestante, pero también se graduó en geología, que es el estudio de la formación de la tierra. Esta afición lo hizo recorrer muchos lugares de Inglaterra en busca de minerales y restos de plantas y pequeños animales hechos piedra. En uno de esos viajes, el señor Buckland encontró el fósil del diente gigante de un reptil al que llamó Megalosaurus, es decir, lagarto gigante. Aunque restos de dinosaurios habían sido descubiertos algunos años antes por otros científicos, el señor Buckland fue el primero en escribir sobre este tema en una revista científica. Para entonces ya era profesor de geología en la Universidad de Oxford. Al poco tiempo, más huesos de dinosaurios fueron hallados por científicos dedicados a esta clase de investigaciones. Finalmente, en el año 1842, otro científico inglés de apellido Owen decidió llamar a esta clase de animales enormes dinosaurios. El descubrimiento de los dinosaurios y sus características constituyó toda una revolución para la ciencia de entonces. Antes de estos hallazgos, se pensaba que esos restos de huesos eran de seres humanos gigantes. Otros aseguraban que pertenecían a elefantes gigantes. Por cierto, los huesos de dinosaurio ya habían sido encontrados en China desde hacía muchísimos años, pero ellos pensaban que se trataba de restos de dragones. Con los años se fueron encontrando más restos de dinosaurios en Europa, África, Norteamérica y Asia. Y se llegó a tener una idea más completa de qué clase de animales habían habitado nuestro planeta hace millones de años. Parece un canto ancestral, tiene sentimiento e historia. Es la canción Tashba Mazraki del proyecto Gironday de Costa Rica. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Isaac González Rovira vive en Panamá y nos envía esta consulta a través del WhatsApp. ¿Será o no cierto que los insectos tienen más proteína que una carne de res?
Vi un reportaje de un restaurante donde preparan diferentes platillos a base de estos pequeños animalitos. Tengo entendido que en México consumen chapulines y otros insectos. ¿Qué tan alimenticios y perjudiciales podrían o no resultar? Oigamos la respuesta. Efectivamente, don Isaac, los insectos contienen mucha proteína. La proteína es una sustancia muy importante para mantener la salud del cuerpo. Queremos contarle que la costumbre de comer insectos es muy antigua y ha existido en pueblos de distintas partes del mundo. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona claramente qué clase de insectos se podían comer, y entre los romanos era algo muy natural servir platillos a base de insectos. Lo mismo sucedía con los chinos, los asirios y los griegos. Por otra parte, México es un país reconocido por su tradición de usar insectos como alimento. Esta tradición proviene de los pueblos indígenas que había en la región antes de la llegada de los españoles. Cuando los científicos empezaron a estudiar las propiedades alimenticias de los insectos, se dieron cuenta que tenían bastante proteína similar a la carne de res. También los científicos descubrieron que el cuerpo humano aprovecha bien la proteína de los insectos. Este descubrimiento es importante porque con el aumento de la población mundial se hace necesario contar con nuevas fuentes de alimento. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los insectos más consumidos por humanos son los escarabajos, las orugas, las avispas y las hormigas, así como los saltamontes, grillos, termitas y los chinches. Todos estos insectos se consumen fritos o molidos en forma de harina. Como todo alimento, los insectos deben provenir de lugares limpios y manejarse con cuidado. Además, hay personas que pueden ser alérgicas a algunos insectos. Ahora bien, a pesar de que resulta nutritivo comer insectos, hay mucha gente que rechaza esa idea porque la consideran como algo muy desagradable. Todo es cuestión de acostumbrarse. Dicen que las hormigas y los grillos saben a tocino, y otros a almendras, y algunos saben hasta a pollo. ¿Ya adquirió el almanaque Escuela para Todos del año 2023? Hágalo ahora porque está muy interesante. El señor Javier Antonio Olivar Duarte vive en Boaco, Nicaragua. A través de un WhatsApp pregunta: ¿qué es el Santo Grial? ¿Por qué hay tanto misterio acerca de este tema? Oigamos la respuesta. Se le da el nombre de Santo Grial al cáliz que supuestamente utilizó Jesús en la última cena. La búsqueda de esa reliquia sagrada ha dado lugar a muchas leyendas desde tiempos antiguos. La primera vez que se habla del Grial es en la obra de un poeta francés que vivió hace 800 años. Allí se dice que el Grial lo guardó José de Arimatea. El cáliz después pasó a Inglaterra, donde fue heredándose de generación en generación por los descendientes de José de Arimatea. Poco tiempo después, un escritor inglés mezcló la idea del Grial con leyendas antiguas de los celtas y de reyes ingleses como el rey Arturo. A partir de ese poema también se empezó a decir que el Grial tenía muchas propiedades milagrosas, de sanidad y hasta vida eterna. En la actualidad hay más de 200 lugares en Europa donde afirman que está el Santo Grial. Uno de los lugares más conocidos es la Catedral de Valencia, en España. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar la existencia de este objeto. Lo que sí es interesante es la cantidad de complicadas historias que se han creado con el paso del tiempo para explicar cómo viajó esa copa desde Jerusalén hasta alguno de los tantos lugares que aseguran tenerla. El tema de la copa mágica
También ha aparecido en libros sobre ocultismo y asuntos sobrenaturales y se ha llevado al cine y a la literatura. Por ejemplo, aparece en una de las películas de Indiana Jones. Asimismo, el tema del Santo Grial se menciona en el libro escrito en el año 2003 llamado El Código da Vinci. Y bien, amigos, es el momento de transmitirles una leyenda hecha canción. Aquí está el trío Xolotlán de Nicaragua, La Carreta Nagua. Cuentan un cuento por León, un cuento muy popular. Cuentan un cuento por León, un cuento muy popular. Que sale de la estación, un fantasma al llorar. Que sale de la estación, un fantasma al llorar. El cuento que hay en Managua más temible es que el de León. En el barrio del Panteón sale la carreta Nagua. En el barrio del Panteón sale la carreta Nagua. Se lamentaba una mona, en un malinche florido se lamentaba una mona. Dicen que era mamá Ramona, asustando a su querido. Dicen que era mamá Ramona, asustando a su querido. Unos lloran y otros rezan diciendo que en Esquipulas. Unos lloran y otros rezan diciendo que en Esquipulas sale un padre sin cabeza, enganchado en una mula. Sale un padre sin cabeza, enganchado en una mula. Uy, 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 uy. La carreta Nagua, uy, 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 que viene la mona, uy, 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 que es mamá Ramona, uy, 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 y también el padre. Este cuento que les canto lo contaban los viejitos. Este cuento que les canto lo contaban los viejitos. De la cegua y el jadejo, de la bocuana y sus gritos. De la cegua y el jadejo, de la bocuana y sus gritos. Uy, 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 la carreta Nagua. Uy, 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 que viene la mona. Uy, 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 que es mamá Ramona. Uy, 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 y también el padre. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Desde Jinotega, Nicaragua, el señor Martín Mejía nos envió un WhatsApp con esta consulta. Quisiera saber cuál es el mejor abono para el cacao. La mejor manera de saber qué clase de abono necesita una planta es haciendo un análisis del suelo. Sin embargo, le diremos que en general se ha obtenido buenos resultados cuando se abona el terreno de las plantas de cacao mayores de 3 años con abonos como las fórmulas 18, 5, 15, 6, 2 o 18, 10, 6, 5 o también la fórmula 20, 7, 12, 3, 2. Antes de la floración se le pone a cada mata 600 gramos de abono en medio de las hileras. Se recomienda hacerlo cada 3 o 4 meses. Otra labor que debe hacerse a menudo en un cacaotal es eliminar los frutos enfermos de monilia o de otras enfermedades causadas por hongos. Esto debe hacerse semana a semana para evitar que las enfermedades se propaguen por la plantación. De ser posible, hay que sacarlos fuera de la finca o enterrarlos.
Para eliminar enfermedades causadas por hongos se debe atomizar con un fungicida a base de cobre. Para que haya una buena producción se recomienda eliminar malezas, tener buena sombra en los árboles y limpiar bien los drenajes. Finalmente, en cuanto al análisis del suelo, usted puede llamar al Ministerio Agropecuario al teléfono 2276-0270. Repito, el teléfono del Ministerio Agropecuario 2276-0270 para que lo comuniquen con la agencia más cercana al lugar donde usted vive. Usted puede encontrarnos en YouTube, en Instagram, en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. ¿Habrá alguna esperanza para los pacientes de glaucoma de recuperar la vista? Es la pregunta que nos envía el señor Franklin Melgar desde Tocumen, en Panamá. El glaucoma es una enfermedad producida por un aumento de la presión de los líquidos que hay dentro del ojo. Estos líquidos son los que nos permiten ver claramente, ya que además funcionan como un lente. El glaucoma es una enfermedad que empeora con el transcurso del tiempo. Hasta el día de hoy, el glaucoma no tiene cura ni con medicina tradicional ni con medicinas caseras. Al principio, la persona que padece de glaucoma no puede mirar bien las cosas que están a los lados, pero ve con claridad lo que se encuentra al frente. Con el paso del tiempo también se va perdiendo esta facilidad hasta que finalmente la persona queda ciega. El glaucoma puede aparecer por diferentes razones, entre ellas la herencia, la hipertensión o presión alta de la sangre, o por la diabetes o azúcar en la sangre. Lo que hacen los especialistas en enfermedades de los ojos es tratar de detener el avance de la enfermedad y evitar que empeore. Para ello mandan un tratamiento con pastillas y gotas para ponerse en los ojos. Ese tratamiento debe darse a tiempo cuando la enfermedad está comenzando. Además, hoy en día se puede hacer una operación con láser. Sin embargo, esta operación o cirugía tampoco es eficaz si el glaucoma está muy avanzado. Lo que hace este tratamiento es conservar la vista que todavía queda, aunque sea poca, pero no logra recuperar la que ya se ha perdido. Como cada caso es diferente, lo mejor que puede hacer una persona que tenga glaucoma es consultar con un médico oftalmólogo lo más pronto que pueda.
La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Cicerón, político y filósofo romano. Programa B Control 3. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.